Bendiciones, querido pueblo. Hoy vamos a estar estudiando lo que dice la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y hay mucha gente que reconocen que lo más importante de la vida no son cosas, sino las relaciones que tenemos. Estos son los que no son materialistas. Pero realmente Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de relacionarnos, un deseo para relacionarnos, para tener comunión con las otras personas. Y principalmente el Señor ha puesto el deseo de que podamos tener una relación con Él. Y en esta carta que escribió Juan, nos dice la verdad en cuanto a las relaciones y nos muestra un poquito cómo tener relaciones que sean reales para ahora y para la eternidad. Qué importante y qué hermoso, hermanos, reflexionar en este pensamiento, que nuestras relaciones acá en la tierra van a determinar nuestra eternidad. Por eso deberíamos cuidar cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el prójimo y cómo nos relacionamos con Dios, porque eso vamos a analizar en esta carta. Cuando uno lee un libro, siempre descubre el propósito del mismo. Asimismo, vamos a descubrir el propósito de esta carta, que realmente es llevarnos a tener una comunión con Dios. Para eso vamos a comenzar leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y vamos a ver cómo el centro de la comunión, allí Juan lo está poniendo como la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 1 y 2 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a ir desmenuzando frase por frase, porque cada frase en sí encierran una enseñanza, un misterio revelado por parte de este gran apóstol, lo que era desde el principio. El principio a que se refiere Juan no es el principio, hermanos, de este mundo, tampoco es el principio de la creación, es el principio de Génesis capítulo 1 y versículo 1 y de Juan 1 y versículo 1. El principio que habla antes de que existieran las cosas, cuando lo único que existía realmente era Dios. De ese principio es cuando hace referencia Juan en el versículo 1 y 2 y también en el libro de Juan, el versículo 1 del capítulo 1. El principio de Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el principio de Juan 1:1 es bastante profundo cuando entendemos que dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y así Juan nos lleva a este tiempo en la eternidad del pasado para encontrarnos con aquel quien era desde el principio. Por eso estemos bien atentos qué es lo que Juan quiere que nosotros realmente entendamos. De quien sea que haya escrito Juan, se refiere a que es eterno. Por lo tanto, se refiere a Dios, ya que existe desde antes que nada existiera y es la fuente y la base de la existencia de todas las cosas. Por eso llamamos a Dios el Eterno. Muchos lo llaman solamente el Eterno, porque sabemos que nos estamos refiriendo a Dios, que existió cuando no existía nada, pero existía Él. Luego sigue diciendo el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. O sea que este ser eterno, quien era desde el principio, vino a la tierra. Y Juan, entre otros, quizás los discípulos y otros que manifestaron, habla personalmente, habiendo experimentado realmente aquel que era
eterno. Los judíos muchos se movían por tradiciones, por fábulas, por mitos, pero Juan y los demás apóstoles tenían completa convicción de todo lo que escribieron. Y en el caso ahora que nos estamos remitiendo a Juan, tenía completa convicción. No como aquellos judíos que se movían y hablaban y creían y pensaban según tradiciones, mitos, fábulas y todo lo que ellos creían y seguían. Pero Juan dijo que este Dios eterno se hizo accesible al hombre, de una manera con la que todos podríamos relacionarnos. De la manera que ese Dios eterno todos podríamos acceder a Él. Aquel eterno que puede ser conocido y que se ha revelado a la humanidad. En esos tiempos se le había revelado a los apóstoles. Ahora nosotros ya tenemos la revelación por la palabra de Dios. Las palabras de Juan, hermanos, realmente tienen el peso. ¿Qué peso? De la evidencia testimonial, porque Él evidenció, Él pudo contemplar, Él pudo ver. Él no habló de un mito, ni contó un cuento quizás. Estudió realmente a aquel que es eterno y sabía de quién estaba hablando. Juan no habló de cosas que escuchó, sino que Él vivió tangiblemente. Tangible es todo aquello que se puede ver, que se puede contemplar, que se puede tocar. Entonces Juan no escribió ni supuso aquello que escucharon sus oídos, sino que él había evidenciado testimonialmente al Eterno. Juan desenmascara engañosas enseñanzas que se estaban filtrando en las iglesias, conocida como el gnosticismo. En la prédica anterior hemos visto el gnosticismo, cómo estaba realmente invadiendo ese pensamiento y estaban afligidos los apóstoles. También vimos un poco con el apóstol Judas. Entonces, queridos hermanos, parte de la enseñanza del gnosticismo era que aunque Jesús era Dios, no era realmente un hombre físico, sino algo así como un pseudo, un supuesto o un falso fantasma físico. Observemos que cuando se habla de un fantasma, realmente pensamos casi como en una sombra que hemos visto pasar, casi como algo a la distancia que vimos pero que desaparece. Algo así creían el gnosticismo, como algo que realmente no tenía cuerpo, un pseudo, un supuesto, un falso. Para ellos era algo falso. Pero Juan dice, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo estudié, yo lo toqué, yo compartí con él, yo estuve con él, tuve compañerismo, estuve a la par de él. Luego continúa el versículo 1 diciendo, el verbo de vida. Y aquí vemos que Juan demuestra o reconoce a este ser que existía eternamente. El mismo razonamiento, el mismo logo al que se refirió en Juan capítulo 1, versículo 1. Allí cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El reconocimiento, hermanos, de este logos, el reconocimiento de logos del verbo era enorme para Juan, para el mundo griego de su tiempo y para el mundo judío también de su tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Era un descubrimiento, era un pensamiento, un reconocimiento tremendo. Primero, para el judío se usaba la expresión palabra para referirse a Dios, porque sabían que Dios perfectamente se revelaba a sí mismo en su palabra. Para el mundo griego, por siglos, los griegos y sus filósofos habían hablado del logo como la razón esencial que controla todas las cosas. Entonces, mientras los judíos se focalizaban en la palabra al referirse a Dios, los griegos, los pensamientos filosóficos, hablaban de esa razón esencial que puede controlar, que puede llegar a controlar todas las cosas. Entonces, es como si Juan dijera, este logos, del que han estado hablando y escribiendo por siglos, por medio de la palabra o de filosofías, ahora le hemos escuchado, ahora le hemos visto, ahora lo hemos estudiado, lo hemos tocado. Ahora yo, Juan, hablo de él.
porque ya no es una filosofía, ya no es un pensamiento, no es un logo. Ahora yo tengo autoridad para hablar, porque lo he evidenciado, he vivido, he estado con Él. Y luego dice el versículo 2 de Primera de Juan, la vida fue manifestada. Esta vida fue manifestada. O sea, fue realmente física, como muchos lo están negando hoy en el presente. Realmente fue física. Juan testificó como testigo, la hemos visto y testificamos que este era el Verbo. Este no era un cuento o una fábula como se hablaba, se decía, se pensaba, se filosofaba, sino que realmente lo hemos comprobado. Luego el versículo 2 continúa diciendo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y observen ustedes, esta frase es muy explicativa, muy revelativa, podríamos ahí decir, con este nexo con el Padre. Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la vamos a analizar, a esta expresión. Y vemos que Juan repitió la idea expresada en sus primeras palabras, que Jesús es eterno y por lo tanto es Dios, cuando en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Queridos hermanos, cuando decimos que las personas son eternas y que la palabra de Dios es eterna, entendemos que nos referimos a eterno en un sentido futuro. Como ejemplo podemos entender y referirnos a un libro del Antiguo Testamento, Isaías 48, cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también podemos ir al Nuevo Testamento, allí en Juan capítulo 6, versículo 58, cuando dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Sin embargo, las personas no son eternos en el sentido pasado. Decir que algo es eterno en el sentido pasado, escuchen hermanos queridos, es lo mismo que decir que es igual a Dios o a la palabra de Dios, que era lo que los judíos creían, lo que los judíos se focalizaban en la palabra de Dios que era eterna. Así entonces, cuando hablamos de eternidad, hermanos, decir que algo es eterno en el sentido pasado es decir o hablar de Dios o de su palabra. La existencia eterna de Jesús es declarada, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así, hermanos, la palabra eternidad aquí literalmente significa más allá del punto de desaparición. Y para eso vamos a hacer un poquito de memoria. Los chicos que han estudiado en la primaria o en la secundaria podrán ver cuando han visto la perspectiva. Generalmente se la enseñaba mediante el dibujo de los arbolitos. Se ponían árboles grandes y se empezaba a achicar los árboles en perspectiva hasta que llegaban esos arbolitos a un punto convergente. Y ese arbolito, de haber sido grande, empezaba a empequeñecerse hasta llegar a convertirse en un punto. Y sabíamos que después de ese punto no existía más nada. Se perdía la imagen, se perdía ya toda la visualización de lo que en un comienzo era algo con forma. Y así lo hemos entendido en la primaria, en la secundaria, cuando se estudia perspectiva. Y generalmente se nos dan con esos dibujos para que nosotros podamos entender. Entonces, queridos hermanos, así también la podemos entender a la eternidad. La eternidad de lo que va más allá de ese punto convergente. Aquello que no podemos ya ver, aquello que ha desaparecido, pero que sabemos que existe la eternidad. Pero es aquello que nuestros ojos no pueden contemplar. El versículo 2 sigue diciendo,
la cual estaba con el Padre, con el Padre. Y esto se refiere a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Existía una eterna relación de amor y de comunión entre el Padre y el Hijo. En esa eternidad pasada existía esa eterna relación de amor y de comunión entre el Padre y el Hijo. Y Jesús se refirió a esto en San Juan capítulo 17, versículo 24, cuando dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo me has amado. Qué hermoso, hermanos, esta expresión de Jesucristo cuando estaba allí hablando: Padre, aquello que me has dado. Quiero que ellos también estén, que ellos también conozcan esa gloria que tú me has dado. Que conozcas cuando tú me amabas antes que el mundo se fundase. Esta relación eterna, queridos hermanos, está claramente descrita en las Escrituras, pero también podríamos entenderlo razonando, hermanos. Si Dios es amor, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que más adelante lo vamos a estudiar, y que Dios es eterno, como acabamos de leer en Miqueas capítulo 5, versículo 2, entendemos que un amor en soledad no tiene sentido. Un amor aislado no tiene sentido. El amor necesita realmente un objeto, necesita personas. Y como hubo un tiempo en que nada había sido creado, hubo un tiempo en el que el único amor en el universo era entre los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego sigue diciendo el versículo 2, estaba con el Padre. La palabra con indica que este ser que es eterno y es la vida misma eterna es distinto al Padre. Esa palabrita con que les dije que la grabemos, esa palabrita con, realmente, hermano, nos hace entender que ese ser que es eterno y que es la vida eterna misma es distinto al Padre. Juan amplía el entendimiento de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que existe un Dios en tres personas, iguales en una, sin embargo, distintas en su persona. Y luego ya llegamos al versículo 3 de esta carta de Primera Juan, capítulo 1, versículo 3. Y aquí ya estamos viendo cómo Juan ya nos está haciendo una invitación para tener una relación con ese ser eterno. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y para que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos ya, hermanos queridos, cómo aquí el apóstol ya está llevándonos a una relación, para que tengamos una relación, una comunión con ellos que habían visto al Eterno. Se puede disfrutar de esta relación aún cuando no se entiende las complejidades de la Trinidad, porque algunos la quieren racionalizar a la divinidad, algunos la quieren racionalizar a la Trinidad, y es imposible, porque todavía mientras estemos en vida estamos en un cuerpo humano finito y mortal. Ya cuando estemos en la eternidad la entenderemos a la Trinidad en todo su misterio, en toda su complejidad, que ahora para nosotros es complejo humanamente hablando. Tú puedes, querido hermano, conocer a Dios y creer en Él como se ha revelado, aunque no puedas entender todo sobre su persona o su naturaleza, como le sucedió al apóstol Juan y a todos los apóstoles. Se les reveló a ellos y quizás no llegaron a entender toda esa complejidad de ese ser eterno, pero lo aceptaron porque lo habían evidenciado testimonialmente. Comunión. Dice: para que también vosotros tengáis comunión. La idea de la comunión, hermanos, es una de las ideas más importantes en esta carta de Juan. Es el foco, lo central a lo que nos quiere llevar el apóstol San Juan. Y la palabra griega de koinonía
habla de compartir, de una comunión, de una conexión común y de vida. Habla de una relación con otra persona que está viva, que respira, que comparte. No podemos tener comunión con algo que no tiene vida. Común unión. Tenemos algo que es común entre dos personas. La coinonía nos habla de comunión, de reunión, de familia, de residir juntos, de vivir juntos con alguien, compartir, tener en común compañerismo, comunicación, ayuda mutua, ofrendar, bendecir, visitar. Queridos hermanos, miren qué amplia que es la definición de coinonía, queridos hermanos, qué amplia. Y aquellos que tienen comunión unos con otros son aquellos que comparten los mismos recursos y están unidos por las mismas responsabilidades. No solamente hablemos de una familia que habitamos juntos en una coinonía familiar, hablemos de una coinonía, podríamos decir laboral, pero remitiéndonos a lo que estamos estudiando y a lo que el apóstol nos está llevando, es una coinonía en la iglesia, los hermanos, los que tienen una común unión. Comunión, sigue diciendo el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 1. ¿Comunión con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta declaración significa que uno realmente, y nos muestra que uno realmente puede tener una relación con Dios, que no es imposible, que no es inalcanzable. La mentalidad griega reconocía la idea de comunión, pero era restringida a los hombres, a lo que podemos ver, a lo que realmente nuestros ojos pueden ver y podemos tener contacto, ¿no es cierto? Eso entendían en esa época la mentalidad griega. O sea, una comunión restringida a los hombres. Pero ahora la idea de una relación íntima con Dios es algo revolucionario. Por eso muchas veces a Jesucristo se le dijo que era un revolucionario, ¿no? Era esta idea de tener una relación íntima con Dios, empezó a ser algo perturbador, algo alborotadora, agitadora y todos los sinónimos que podamos encontrar referente a revolucionaria. Jesús inició ese tipo de alboroto. Jesús fue el que inició esa revolución entre los judíos cuando invitó a los hombres a dirigirse a Dios como Padre. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 9, les dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito sea nuestro Dios, que Jesucristo comenzó esta revolución de invitarnos a poder dirigirnos al Padre, directamente, sin intermediario, poder acceder y referirnos al Padre. Y realmente podemos nosotros tener una relación con Dios el Padre y con Jesucristo. Él puede ser no solo nuestro Salvador, sino también, hermanos queridos, Él también puede tener una relación de amistad, de aquellos amigos que no se reservan nada, que en la confianza se pueden decir todo. Aquella amistad que quizás nos reservamos para una determinada persona, pero para otra no podemos acceder porque no somos amigos. Pero con el amigo podemos tener sinceridad, podemos decir los secretos más profundos de nuestro corazón, nuestros dolores o nuestras alegrías. Entonces a eso podemos nosotros también acercarnos a Dios como nuestro Salvador, pero también como nuestro amigo, a ese ser eterno que Juan le estaba revelando, que le estaba haciendo a la gente que venían con pensamientos griegos. Había muchos cristianos que venían de la cultura griega, que se habían convertido, pero que también tenían los viejos pensamientos de una unión en coinonía solamente humana. Mas ahora Juan está luchando con ese pensamiento para decir: pueden acceder a Dios el Padre. Y siendo honestos, queridos hermanos, para mucha gente esto no es posible. A veces es porque ellos no saben quién es Dios. Y una invitación a tener una relación personal con Dios es como quizás decirle a un adolescente, imaginemos y pensemos, o a un niño de primaria, pero pensemos, que decirle a uno de ellos: tú puedes tener una relación personal con el director de tu escuela, de tu establecimiento, pero
Queridos hermanos, quizás este adolescente, este niño va a decir, yo puedo tener una relación personal con mi señorita, con mi maestra, con mi profesor, pero llegar a tener una relación de amistad con el director de la escuela, del establecimiento, que es el que pone las normas, las restricciones, los principios, las leyes, la reglamentación. Más o menos así es el pensamiento de muchos. ¿Cómo voy a acceder yo a tener amistad, a tener comunión, a tener una relación con un Dios eterno? Pero cuando conocemos la grandeza, la bondad y la gloria de Dios, queremos tener una relación con Él. Ahí se rompen todas las barreras humanas, todos los paradigmas, se desestructura nuestra mente y no nos importa si entramos y decimos, yo quiero conocer al Dios eterno, quiero ya no una distancia, no quiero que sea un fantasma en mi vida. Ahora quiero tener algo que, si para ellos fue real, para los apóstoles, para los discípulos fue real, yo también quiero tener esa relación, esa comunión. Otras personas se alejan de una relación con Dios porque se sienten distantes de Él. Quieren una relación realmente, pero se sienten descalificados, se sienten distantes, inmerecedores, algo imposible, algo inalcanzable. O quizás a algunos se le pasa por la mente un derecho, un privilegio de algunos. Pero la mayoría dice algo es imposible eso. Llegar a tener una relación tan cercana, tan posible, tan real, es imposible. Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice el versículo 3. Quizás si alguien te invitara a tener una relación, y escucha bien esto, querido hermano que estás escuchando, quizás si alguien te invitara a tener una relación personal, imaginemos alguno de la historia. Yo recuerdo quizás en mis épocas en historia, alguien muy que impactó la vida de los que estudiábamos historia, a Napoleón Bonaparte, un gran conquistador poderoso, ¿no es cierto? O con Alejandro el Magno, también Alejandro el Grande, que era temible por sus hazañas, sus conquistas. O quizás a un gran presidente como Abraham Lincoln. O quizás si vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y quizás si alguien te invita a tener una relación quizás con Moisés o con el apóstol Pablo o con cualquier personaje de la Biblia, pensaríamos que es una locura. Porque nadie puede tener una genuina relación espiritual con alguien que está muerto, ¿verdad? Pero con el Dios eterno, que se hizo hombre, podemos tenerla. No la podremos tener con Moisés, no la podremos tener con el apóstol Pablo. Podremos recibir sus enseñanzas, atesorarlas, guardarlas en nuestro corazón, cambiar nuestra forma de vida. Pero no podremos tener una relación íntima como la podemos tener con el Creador, con el Eterno, con nuestro Dios. Cuando tenemos comunión con Jesús, llegamos a ser como Él. Nos hacemos como dice su palabra, a imagen y a semejanza de Él fuimos creados. Y ahí realmente nos podemos hacer como Él es. Los discípulos no tuvieron una cercana comunión con Jesús realmente. Cuando Él caminó sobre la tierra con ellos caminaban, quizás analizaban la vida de su maestro. Quizás muchos estaban expectantes, absortos. Algunos no se querían separar como Juan. Juan era muy cariñoso con Jesús. Se dice la historia, como ya lo referimos en prédicas anteriores, que se creen que eran primos hermanos. Pero aunque no lo fueran, había una relación especial entre ellos. Había algo muy hermoso, muy lindo. Pero a pesar de que caminaron con Jesús y que compartieron momentos gratos, momentos de asombro con los milagros, con la resurrección, con la multiplicación, con la provisión que Jesucristo hacía, realmente no tuvieron una cercana comunión con Jesús. Tenemos referencia de eso, como cuando Jesús dijo a Felipe durante sus últimos días de su ministerio, allí en San Juan 14, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Pero realmente su comunión verdadera no era por una cercanía física con el Jesús físico, sino por la obra del Espíritu Santo, después que fue hecha la obra consumada por Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros podemos venir a tener la misma relación con Dios que los apóstoles tuvieron
después que Jesucristo fue muerto y resucitado. Ahí cambió esa relación ya. Ya no era una relación de conocerlo, de observarlo, de estudiarlo, de mirarlo al maestro, de pensar cuántos pensamientos habrán pasado por la mente de los discípulos, para que Jesucristo le tuviera que decir, quizás un poco entristecido, no sé, yo digo, que estaría un poco entristecido al decirle: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Quizás tú también estás en la misma postura que Felipe, no lo has conocido a Jesús. Has estado en la iglesia, quizás te han predicado de Jesucristo. Tantos años, quizás desde niño, de pequeño has venido a la iglesia. Quizás hasta en tu casa, papá y mamá, te han predicado el evangelio de salvación, te han hablado de este Jesús eterno y no lo has conocido. Llega el momento en que te pones a pensar y dices: ¿quién es Jesús realmente? ¿Por qué hay gente que se apasiona tanto con ese Jesús, que desea estar en la casa de Dios, que va buscando su presencia? Entonces quizás hay muchos que están en la misma condición de Felipe. Han visto muchas cosas, pero no han retenido esa relación que cambió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y a través de la obra del Espíritu Santo fue transformada su mente, cambió también todo su ser. El Señor se fue, pero le dejó soplo de su Espíritu antes de irse. Y luego eso fue completado con el Espíritu Santo cuando descendió en el Pentecostés. Entonces luego continúa el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Podemos pensar que es curioso que Juan primero considera la relación con el pueblo de Dios, pero generalmente así es como la gente va a llegar a experimentar, hermanos, una relación con Dios. ¿Cómo pretendemos que la gente conozca a Dios? Si no conoce a través de nuestras vidas, no le predicamos, si no hay quien les predique, no hay quien les cuente, como dice, ¿cómo conocerán? ¿Cómo podrán creer si no hay quien les predique? Entonces que vengan a la iglesia y que conozcan en nuestras vidas esa comunión hermosa que podemos tener nosotros, que accedemos fácilmente, libremente a los lugares celestiales porque ya estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares de eternidad. Entonces, queridos hermanos, cuando la gente no puede entender eso, acá vemos que Juan está diciendo: vengan, consideren la relación primero con nosotros. Encuentran a Dios por primera vez a través de la relación que tienen con el pueblo de Dios. Así la van a encontrar, así le vamos a predicar a la gente, cuando ellos puedan ver en nosotros cómo nos relacionamos con Dios, cómo accedemos, cómo llegamos, cómo amamos a Dios. Que no sea solamente de palabras, ¿verdad? Porque oratorias podemos buscar muchos libros de algunos que dicen haber conocido y haber tenido una relación, una experiencia con Dios. Pero cuando la gente viene y ver que realmente nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, qué distinto, qué diferente es. Versículo 3 continúa: con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan finalmente nombra a este ser eterno, presente físicamente, palabra de vida, Dios, pero distinto del Padre, Dios el Hijo, que se llama Jesús y es el Cristo, el Mesías. Y luego, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, podemos ver el resultado de esta hermosa comunión, de esta hermosa relación con el Hijo Jesucristo, con el Hijo de Dios. Dice el versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el final ya de esta prédica. El resultado de la comunión, hermanos queridos, es el gozo. Si queremos sentir gozo, busquemos la comunión con el Hijo y vamos a conocer el verdadero gozo. Juan repitió una idea que Jesús presentó a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Él quería que tengan gozo, aún sabiendo que la cruz estaba directamente frente a ellos. Qué valiente, qué amor que tenía Jesús, que aunque ya estaba mirando lo que le iba a venir, ya estaba mirando la cruz y los sufrimientos y el padecimiento, el Señor le estaba hablando del gozo, de poder tener una relación con Él. Y eso es lo que realmente Juan está repitiendo, esta idea de Jesús. Está repitiendo lo que Jesús le presentó a su discípulo esa noche. Por ejemplo, en San Juan capítulo 15, versículo 11, cuando dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Luego en San Juan capítulo 16, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego en San Juan 17, versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Qué hermosa estos pensamientos de que Jesucristo los quería llevar a que conozcan el gozo. Así como Jesucristo había conocido el gozo con el Padre, querían que ellos también participaran de esa plenitud, de esa llenura. El gozo del cristiano, hermanos, es importante y a la vez es muy atacado de muchas formas, queridos. Circunstancias externas, emociones o pecado, puede todo llevarse nuestro gozo. En un momento se puede llevar todo nuestro gozo. Sin embargo, el gozo del cristiano no se encuentra en las cosas de este mundo, por tan buenas que parezcan, hermanos. El mundo está afanado buscando gozo y alegría en las cosas terrenales, pero el gozo que el Señor ofrece solamente proviene de Él, no lo hallaremos en el mundo. Cuando Juan habló de estas cosas se refirió a esta relación y comunión y amor que podemos compartir con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, no con el mundo. Jesucristo nunca nos habló de que el gozo lo íbamos a poder encontrar interactuando, teniendo comunión, teniendo relación con el mundo. Por todo el contrario, Jesucristo dijo que solamente el gozo podíamos encontrar en Él, que nada nos podría dar el mundo. Es más, que el mundo sería nuestro enemigo. Y un enemigo nunca puede ofrecer gozo a nuestras vidas. Por todo el contrario, un enemigo nos quita, nos roba el gozo, nos anula, nos deja secos, desérticos nos deja un enemigo cuando nos roba el gozo. Mas cuando Jesucristo nos ofrece el gozo que proviene de Él y de la comunión que podemos llegar a tener en la iglesia entre los hermanos que tienen esa relación íntima con Jesús, eso es inigualable, hermanos. Eso nadie lo puede ofrecer. Ni la persona que más ame acá en la tierra te puede ofrecer lo que Jesucristo nos deposita a nosotros, los hijos de Dios. Demasiados cristianos están muy pasivos. Cuando han perdido el gozo, vemos muchos cristianos entristecidos. Y por qué no decir, muchos de nosotros hemos estado entristecidos y con pérdida de gozo en alguna situación, periodo, momento de la vida que nos toca vivir, por situaciones adversas, difíciles, cuando a veces vemos la realidad que nos rodea y no es como hubiéramos deseado y nos sentimos tristes y de a poco empezamos a perder el gozo. Pero todas esas personas que en el presente han perdido el gozo, deben darse cuenta que no tener gozo es una gran pérdida. Entonces se debe hacer lo necesario para acercarse a Dios y para poder reclamar esa llenura del gozo, llegarnos a la presencia del Dios, buscarlo de alguna forma, hasta no cansarnos, hasta sentir que en nuestra vida ha entrado el gozo de Dios. Ese gozo del cristiano debe ser buscado, hermano. El cristiano debe buscar estar pleno y lleno. Cuando eso no sucede, debemos entristecernos. Debemos decir, algo está pasando en mi vida. Ha sido lo externo que ha afectado mi vida interior, que ha afectado mi relación con Jesús, a tal punto que ha afectado también mi relación con los hermanos. Y por eso hay muchos hermanos que no vienen a la iglesia, las iglesias están vacías algunas, porque han perdido el gozo, no pueden tener ya ni comunión con los hermanos, menos la van a poder tener con Dios. Y el que dice tener comunión con Dios y no tiene comunión con los hermanos es un mentiroso, porque aquí vemos cómo Juan ha predicado todo lo contrario. Incluso él ha instado a los apóstoles y a los discípulos y a todo lo que está escribiéndole esta carta que vengan primero a tener comunión con él para que ellos también disfruten la misma comunión que estaban teniendo con Dios y con el Hijo. Por lo tanto, si nosotros hoy queremos tener el gozo, queremos tener esa hermosa comunión, queremos tener esa coinonía que es participar de todo, hasta de las cosas y de las responsabilidades. Y nos preguntamos por qué no existe. ¿Será que realmente no existe la sinceridad entre los hijos de Dios en el pueblo? ¿Será que existe la mentira? Porque para llegar a tener esa coinonía, hermanos queridos, tenemos que realmente tener confianza en el prójimo. ¿Cómo nosotros vamos a tener coinonía, comunión, relación con un hermano cuando hay diferencias, cuando hay enojos, cuando hay rencores, cuando hay pleito, cuando descubrimos que hay hermanos mentirosos, cuando el Señor dice que los mentirosos tendrán su parte en el infierno? ¿Cómo vamos a poder tener coinonía con hermanos
ambivalente, podríamos así decir, de doble ánimo, que hoy están, mañana no están, hoy vienen a la iglesia, mañana no vienen, hoy están contentos, me voy a regocijar en la casa de Dios, mañana estoy triste, me quedo en la casa. ¿Cómo vamos a poder tener coinonía? ¿Cómo vamos a poder tener una relación así nosotros y confiar y poder decir, vamos a la iglesia primitiva, hagamos de esta iglesia una iglesia primitiva, donde todos los hermanos compartían todo, porque se podía, porque todos tenían el mismo pensamiento, todos tenían las mismas responsabilidades? Todos estaban preocupados para que la iglesia creciera, para que se extendiera el reino de Dios. Todos estaban preocupados para que el reino de Dios se mostrara a la humanidad. Pero hoy venimos a la iglesia si no sabemos si somos amigos o enemigos. Nos miramos con desconfianza, no sabemos qué piensa el prójimo, el otro, el hermano. No sabemos, hermanos, no sentimos la convicción, no tenemos convicción, no tenemos paz en nuestro corazón. Hoy están en nuestra iglesia, después nos enteramos que andan picoteando otras iglesias, recibiendo aguas y alimentos de otras iglesias. Y escucho a veces por los comentarios que hacen en internet, cuando algunos enseñadores, que se han levantado muchos enseñadores, y gloria a Dios, que pueden Dios levantarlos para la gloria, la honra, para el crecimiento, para que tengamos más conocimiento. Pero escucho que a veces los comentaristas dicen, ay, esto mi pastor no me enseñó. Entonces es como que están enojados, están calumniando, murmurando de que el pastor no le ha enseñado, que la enseñanza de esa persona le está transmitiendo, le está compartiendo por internet. Pero yo me pregunto, queridos hermanos, a veces tú dirías eso de tu madre. Tú dirías, mi madre no me ha enseñado eso, entonces me voy a mi tía me enseña eso, mi madre eso no me ha enseñado. Pero tu madre te ha enseñado muchas cosas que tu tía no te las ha dado. Tu madre vela por ti, tu madre está orando por ti. Tu madre ha hecho tantas cosas y por una que no haya hecho, 2 o 3 que no haya hecho, no es para que tú la dejes a tu madre y te olvides que ella te ha traído al mundo. Y a veces pasa eso, hermanos, que Dios nos pone en una iglesia y tenemos un pastor que el Señor ha levantado y que el Señor te ha traído a este lugar, el Espíritu de Dios te ha traído para que te alimentes, para que te refresques, para que te restaures. Y por una de las enseñanzas que ese pastor no te haya dado, y tú la encuentres por otra fuente, no es para que tú reniegues, tú murmures, tú te quejes, tú difames, tú levantes la voz contra pastor y algunos hasta nombre y apellido dan. Qué triste, hermano. Qué triste es eso, queridos hermanos. Pidámosle sabiduría al Señor para que en este mundo, en esta tierra, podamos ser de mente sana, podamos tener relaciones sanas, podamos encontrar realmente en esa coinonía entre los hermanos para que podamos acceder realmente a esa relación con Dios, para que veamos que no es imposible, no es inalcanzable, hermanos. No es inalcanzable tener una relación íntima, una relación también no solamente del Salvador que nos trajo la salvación y la vida eterna, sino también que nos trajo una amistad para que podamos confiar en Él, podamos gozarnos en Él, podamos tener la plenitud, podamos tener a imagen la semejanza de Él. Así como el Padre le dio la plenitud al Hijo, también nosotros la podamos recibir y podamos ser personas completas, satisfechas, llenas. No tengamos que buscar fuentes ajenas, aguas ajenas. No tengamos que estar buscando de aquí y de allá porque sus almas están insaciadas, están insatisfechos, necesitan picotear un poquito aquí, un poquito allá. Recuerdo en mis épocas, yo tengo 57 años, tengo mis años vividos en los caminos del Señor y cuando íbamos a las iglesias en esos tiempos eran iglesias distintas, pero no me voy a quejar porque me han alimentado. No buscábamos otra fuente en esos tiempos, íbamos y recibíamos el maná que Dios tenía preparado, la porción que Dios tenía preparado para ese tiempo de coinonía y era hermoso, podíamos compartir momentos, podíamos estar confiados, seguros, no nos criticábamos y si algunos criticaban era muy mal mirada esa persona, pero hoy en día, hermanos queridos, las personas están buscando coinonía aquí, allá, allá, allá y allá. ¿Cómo vas a tener una unidad así, hermanos? Si en el lugar que Dios te ha establecido no puedes tener esa relación ni siquiera con tu pastor ni con tus hermanos locales en la iglesia, vas a entender y vas a pretender tener relación con Jesucristo, con el Eterno. Cuando andas buscando fuentes de todo lado, aguas de todas aguas, llega la confusión a tu vida, empiezas a pensar pensamientos ambivalentes, por eso empieza la confusión, por eso está pasando en el mundo entero lo que está pasando. Enseñadores que se proclaman a sí mismos, se autoproclaman, porque no quedan como enseñadores nada más, pero dejen a los pastores que realicen su pastorado, que realicen su ministerio. Si son enseñadores, bendito sea que ese ministerio también es honrado. Los maestros son muy honrados. Si el Señor te ha levantado como maestro, mantente en tu posición como maestro. Deja al pastor que pastoree, deja al evangelista que busca las almas y las traiga a las iglesias, a donde está el pastor, donde le va a enseñar. Poderoso sea nuestro Dios, nuestro Salvador. Seamos hermanos conscientes que si no podemos nosotros ni siquiera formar una relación
relación sana aquí en nuestra iglesia local. ¿Cómo pretendemos pasar la eternidad cuando nos estamos quejando con lo que Dios nos ha dado, con el Padre espiritual o la Madre espiritual que Dios ha puesto para que nos enseñe, para que nos corrija, para que vele por nuestras vidas? Los pastores pasan días orando por la vida de las ovejas. Cuando estamos reunidos, hermanos, en casa, no hay día que no nombremos a la iglesia la salvación. No hay día que no nombremos a los hermanos que están, a los que ya no están y a los que estarán en el futuro. Velamos por sus almas, velamos para que no se corrompan, para que no se distraigan, para que no se alejen, para que no se confundan. Pero hermanos, hay muchos engañadores que están robando las ovejas, las están confundiendo y le están privando de tener esta poderosa relación, esta coinonía, esta comunión con el Eterno, el Dios eterno, el que era antes de la fundación del mundo. ¿Quieres alcanzarla? Entonces afírmate en la verdad. Focalízate quién es a quien tú quieres buscar para que sea la fuente de tu salvación y de tu gozo, y llénate en la plenitud de Él. Sé fiel en tu iglesia. Construye, ayuda a construir una iglesia en coinonía y no una iglesia en separación, en división, en peleas, en rencilla, porque de todo vamos a dar cuenta a Dios. Si Dios te ha puesto en una iglesia, no es para que la dividas. Dios te ha puesto en una iglesia para que tú formes parte de esa coinonía, de esas responsabilidades, las compartas con tus siervos, los defiendas, los ayudes, ores, sostenga la vida de los siervos que velan por tu vida también a la noche, al día, a toda hora. Ellos también velan por ti, vela tú también por ellos, ora por ellos, no hables mal de ellos. Si tienes algo, llévalo al trono de la gracia. Si tienen que ser corregidos, los siervos, los ministros, ora al Dios en secreto y Dios va a corregir lo que tenga que ser corregido. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Continuaremos con esta enseñanza hermosa, maravillosa, del eterno, del que es eterno, del que es Dios, el que fue antes, el que es y el que será. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Jesucristo de Nazaret es la razón de nuestra vida, es la razón y el centro del cristianismo. Que Dios lo bendiga.